Doctor, esa inmunidad o ese efecto de la vacuna, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para decir que se empieza a revertir esta, bueno, ahora no sé si llamarle meseta porque hay como una Sí. variable en cuanto a los casos, es como que estuvieran por ahí subiendo de nuevo en algunos. ¿Qué tiempo insumiría para poder decir que se empezó a controlar esto? Y depende de la, digamos, la estrategia de vacunación y la velocidad de la misma. Pero según se estima, para mediados de año próximo podríamos estar en situación ya de haber vacunado una proporción importante poblacional. La otra cuestión que tiene muy interesante la estrategia es que comienza con los grupos más expuestos y de riesgo, con lo que el efecto inmediato, rápido, será marzo, abril, va a ser que va a caer la letalidad, digamos, puede continuar, todavía no logramos la inmunidad de rebaño, pero logramos que caiga la letalidad porque hemos vacunado o inmunizado los grupos más expuestos, más vulnerables. De manera que yo veo de la perspectiva que teníamos en marzo, abril de este año, ahora, yo veo que es muy positivo el porvenir. Y con respecto, más allá de las conductas y de la política con respecto a las vacunas, ¿usted nota diferencias, por ejemplo, en lo que ha sido la situación de Córdoba, particularmente lo que ha sido el resto del país? ¿Ha habido aciertos, errores? ¿En qué se ha diferenciado eso? Bueno, yo creo que en Córdoba empezamos como todo el país bien y llegó un momento por allí, diría yo, septiembre, inicio de septiembre, en donde el discurso oficial es como que se adelanta a las aperturas. Por ejemplo, se anunció como que Córdoba era el primero que habilitaba las reuniones familiares. Eso se tomó como una celebración en Córdoba. Yo estoy seguro que se reunió más gente de lo que habitualmente se reúne en esa calidad de reunión familiar, y también la apertura de los bares. Particularmente digo esto porque tenemos experiencia de haber asistido a focos en ese ascenso de la incidencia de reuniones familiares y gente que concurre a los bares. Esas fueron dos medidas que me parece que fueron contraproducentes en Córdoba. El hecho es también, apoya también esto que estoy diciendo, que más o menos hará un mes por allí, o principio de noviembre, Córdoba tenía el doble de incidencia acumulada que Cava, ¿no? Siendo que en Cava era como más antigua la epidemia. Con el correr del tiempo vimos cómo esto, la incidencia acumulada en la población, que era el doble en Córdoba, es decir, planteamos por aquel entonces que había doble riesgo en Córdoba que en Cava, y sucedió exactamente eso. A partir del mes de noviembre se empezó a duplicar el número de nuevos infectados en Córdoba, y Cava a descender a la mitad o menos. Para eso sirven estas medidas que tomamos desde el punto de vista epidemiológico. De manera que si nosotros tenemos en cuenta que están aumentando los casos en Cava y nosotros tenemos el doble de incidencia acumulada de la capital, muy probablemente tenemos el doble de riesgo de que aumenten los casos nuevamente en la provincia de Córdoba.
siguiendo este razonamiento. De manera que nuevamente es muy importante volver a ajustar en las medidas de prevención. Doctor, para ir cerrando, lo llevo de nuevo al aspecto global de esta pandemia, y mucho se habló, sobre todo después de la experiencia en países europeos, como por ejemplo Italia, con su sistema de salud desbordado, lo que pasó en España, cuando empezaron a tener que seleccionar a quienes les suministraban respiradores o no, lo que pasó en el Reino Unido, que tenía una tradición de un sistema de salud muy, muy bien aceitado, y en Estados Unidos ni que hablar, y también en Latinoamérica, caso de Perú, Ecuador, se puso en tela de juicio sobre el tapete el tema del papel de la salud pública nuevamente y cómo se ha degradado con el correr del tiempo lo que era un derecho como el de la salud, se convirtió en una búsqueda de lucro, de la privatización de la salud en su momento. ¿Cree que el mundo en general y nosotros también como país habremos aprendido lecciones de esta pandemia en este sentido, es decir, de volver a fortalecer esa salud pública que en buena parte también ha sido con el correr del tiempo tan vilipendiada y tan abandonada en cuanto a recursos? Yo creo, comparto todo lo que decís, Marcelo, pero creo que desde el poder no bajan solas las cosas, sino hay una movilización horizontal, en el sentido de pedir por estos derechos. De manera que la epidemia nos da la oportunidad, como toda crisis, de mejorar. Y en ese sentido, yo creo que la población va a tener que, la gente común, va a tener que reflexionar sobre este problema y ver, como vos decías, cómo ha venido degradándose la salud pública. Y el ejemplo, para decirlo en forma mundial, es Italia, en donde vino la disponibilidad de camas, vino a pique en los últimos 20, 30 años y lo sorprendió y tuvieron una letalidad más del 17%. Fíjense ustedes que aún hoy en la Argentina no llega al 5% la letalidad. Así que vean la magnitud de la cantidad de gente que murió. Y estamos hablando del primer mundo, del mundo capitalista, y esto nos tiene que hacer reflexionar de que es una inversión la salud, de que no es que se pierda plata en salud. La salud es como pensar que para qué van a existir los bomberos si no hay incendio, cuando no hay incendio, más o menos un ejemplo grosero. Pero la salud debe estar organizada y debe estar a disposición de la población, y es una inversión que la sociedad debe hacer. En ese sentido, yo creo que deberíamos, desde abajo de todos los lugares, participar en este sentido por este pedido. Y ahora sí, la última, doctor, es una suerte de consejo práctico o de manual básico para estas fiestas. Somos transgresores en general, los argentinos, los cordobeses, en estas fiestas que las familias se suelen reunir indefectiblemente. Bueno, un poco la recomendación era del lugar, si se podía hacerlo en espacio abierto, pero además algo nos había hablado con las mesas numerosas. ¿Cómo sería eso? En el caso de familias que se juntan varios hermanos con sus respectivas proles y van a la casa de los padres y de pronto son 30, 40 personas, ¿cómo hacer para evitar que sea foco de contagio? Primero, tratar de usar barbijo la mayor parte del tiempo, porque yo, usando el barbijo, bajo la carga viral del ambiente, yo. O sea, protejo a los demás. Segundo, tratando de buscar distancia
lo más posible. Si es 2 metros, mejor todavía. Y como comentábamos la otra vez, hay una estrategia de sentarse en zigzag en la mesa para no estar enfrentados. Y el tema fundamental, la ventilación. La ventilación, que como dijimos antes, juega un rol muy importante de la aerosolización de las partículas virales. Y también el lavado de manos es importante. Y bueno, con estas medidas vamos a ver cómo nos va, pero yo creo que es un momento riesgoso. Bueno, muchísimas gracias, doctor Roland, por este tiempo y por todos los consejos, aparte que en estas circunstancias son fundamentales, son, como la palabra lo dice, vitales para esta pandemia que todavía no ha pasado, a pesar de lo que muchos parecieran con la conducta mostrar, no ha pasado. Muy bien. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias.